Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo y una alegría volver a compartir con todos ustedes la preciosa palabra del Señor y continuar con este maravilloso recorrido que hemos emprendido por el Evangelio de Juan, que cada vez nos muestra la magnificencia de Cristo de una manera muy especial. Así que en esta mañana empecemos con nuestro recorrido. Y cuando de repente se desata una lluvia fuerte, es común ver a la gente adulta correr a refugiarse para evitar quedar empapados. Porque a veces la lluvia nos sorprende en lugares donde no tenemos dónde escampar y pues nos toca soportar las inconveniencias, los inconvenientes que esto nos causa, la ropa mojada, a las damas el maquillaje corrido, el peinado arruinado, etcétera. Para los adultos la lluvia se convierte en un inconveniente y una molestia. Pero si observamos a los niños, y quizás esto traiga en este momento a su mente una de las memorias más gratas que usted pueda recordar, para los niños era una oportunidad para disfrutar, jugar, reír, y al contrario de los adultos, entre más empapado quedaba uno, mejor había sido ese tiempo y mejor había sido la tormenta tal vez. Los adultos buscan evitar la lluvia porque les importuna. Los niños la buscan y la disfrutan. Esas son dos actitudes diferentes ante la misma circunstancia. Muchas veces en algunos momentos de la vida nos sorprenden fuertes tormentas que nos asustan, y por fuertes tormentas me refiero a las dificultades que enfrentamos. Nos asustan y amenazan con echar a perder todo en nuestra vida y pueden convertirse en un obstáculo insalvable en nuestro camino. Es curioso que algunas de estas tormentas suceden justo cuando todo parece marchar bien y surgen repentinamente y nos toman por sorpresa y quedamos aturdidos y espantados. En esos momentos el temor nos asalta y no sabemos qué hacer exactamente y tratamos con todas nuestras fuerzas de remar lo más fuerte posible para salir de aquella tormenta repentina. Sin embargo, no importa cuánto nos esforcemos, seguimos justo en el medio de aquella tormenta. Las fuerzas se agotan y no avanzamos, y de pronto todo a nuestro alrededor se vuelve oscuridad y desfallecemos. ¿Les suena familiar algunos de estos momentos o esta descripción? ¿Se ha encontrado alguna vez en medio de una situación semejante a esta que le estoy narrando? O quizás en este preciso momento usted está enfrentando la tormenta perfecta en su vida. Te aseguro que no eres el único ni tampoco será la última vez. No será la última vez que tengas que enfrentar las tormentas repentinas de la vida. Pero tampoco es lo único que le puedo asegurar. Sin Cristo, en tu vida naufragarás y perderás la batalla con esta tormenta. Pero también te puedo asegurar que con Jesús en tu vida estarás a salvo y llegarás al destino correcto. Esas son dos maneras de ver la misma tormenta, con Jesús o sin Jesús. Podemos seguir actuando como adultos que huyen de la lluvia por temor, o actuaremos como niños que confiadamente aprenderán a gozarse aún en medio de la lluvia más copiosa. En el pasaje que veremos, encontraremos a los discípulos tratando de cruzar el mar de Galilea después de un día de victoria ministerial con Jesús, como vimos la semana pasada, que fue la alimentación de la multitud, pero de repente se desata un viento impetuoso y una oscuridad terrible que amenaza con detener su marcha, y se llenan de temor y tratan con todas sus fuerzas de remar y llegar a su destino, pero no pueden. Es solo cuando Jesús viene hasta la barca y rápidamente los tranquiliza y los conduce en paz y seguros al final de su jornada. Ellos descubrieron aquella noche que ninguna tormenta, por fuerte que sea, es un adversario para Jesús, y que con Él, en la barca, sus vidas estaban seguras. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y vamos a estar examinando los versos 14 al 21. Y quiero pedirle, mi hermano, mi amigo que me escuchan en esta mañana, que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta experiencia
que los discípulos enfrentaron repentinamente. En este pasaje nosotros también podemos ver cómo ante las tormentas de la vida hay dos formas de enfrentarlas, con Jesús o sin Jesús, como adultos que confían en sus fuerzas o como niños que disfrutan ver a Jesús resolverlas. Por eso, este pasaje tiene tres aspectos muy importantes en los que nos vamos a entrar en esta mañana. El primero de ellos es que sin Jesús en la vida estaremos en oscuridad. El segundo de ellos es que sin Jesús en la vida tendremos temor. Y el tercero de ellos es que con Jesús en la vida estaremos a salvo. Así que vamos al texto, mis hermanos. Aquellos hombres, el verso 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Necesitamos dar un poquitico de contexto aquí antes de entrar en los puntos iniciales. Los versos 14 y 15 de este relato de Juan sirven para concluir la historia del milagro de la alimentación de la multitud, como vimos la semana pasada, pero también sirven como introducción al siguiente relato que Juan nos cuenta, o sea, están conectados. Es una manera en que los judíos escribían. Los mismos versos pueden servir para concluir o como introducción. Una vez que la multitud vio lo que Jesús había hecho, creyeron que era el profeta prometido y quisieron nombrarlo rey. Jesús rápidamente se apartó de ellos a la colina cercana y, según los relatos complementarios de los evangelios sinópticos, o sea, Mateo y Marcos, se fue a orar y envió a sus discípulos para que se adelantaran y se fueran en la barca al otro lado hacia Capernaum. Por eso Jesús no estaba en la barca con ellos. Juan omite esos detalles, pero de forma sencilla nos refiere lo que sucedió aquella noche en la que los discípulos subieron a la barca y Jesús no estaba con ellos. Así que ahora sí vamos al texto de donde partimos, el verso 16. Dice, al anochecer, quiero que presten atención a la lectura. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. ¿Notaron los tres elementos? Al anochecer, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Primer punto que vamos a observar en esta mañana es que sin Jesús en la vida estaremos en oscuridad. Juan nos describe lo que sucedió después que Jesús alimentó las multitudes y decidió dirigirse hacia el otro lado del mar de Galilea para continuar con su recorrido predicando las buenas nuevas de Dios. Pero mandó a sus discípulos adelante. Y en este pasaje se nos relata una historia bien sencilla, corta también, pero de un profundo mensaje espiritual. Y para poder apreciar lo que el evangelista nos quiere relatar, es necesario que entendamos que a lo largo del evangelio Juan utiliza términos, todo lo largo del evangelio, todos los capítulos del evangelio, términos como anochecer u oscuro con un doble sentido. Y como dice Gerald Borchardt, un comentarista del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Este relato empieza con una nota referente al anochecer u oscuridad. Esta anotación en Juan usualmente no es simplemente una descripción cronológica, sino que también lo es teológica. Oscuridad no solo podría describir las circunstancias del evento, sino también la situación teológica de los discípulos al subir a la barca, es decir, una situación espiritual. Juan se asegura de establecer que se estaba haciendo noche y que los discípulos entraron en la barca y cuando ya habían avanzado en su trayecto estaba oscuro. La palabra allí en el griego es un término que se utiliza y Juan utiliza varias veces en su evangelio para referirse a las tinieblas y más específicamente a las tinieblas espirituales. Y en el relato, después que añade tinieblas o oscuridad, dice que Jesús no había venido con ellos. Entonces, claramente se puede entender
la analogía que Juan quería resaltar. Los discípulos estaban en tinieblas porque Jesús no estaba con ellos en la barca. ¿Nota lo que dice? ¿Hace sentido lo que dice el texto? Creo que a nosotros como creyentes no nos costará mucho trabajo poder relacionarnos con la escena que Juan relata, especialmente en el sentido espiritual de que nosotros sin Jesús estamos en tinieblas, espiritualmente hablando. Juan nos ha dicho desde el principio de su evangelio que Jesús es la luz del mundo. Eso lo encontramos inmediatamente en el capítulo 1, en los versos 4 en adelante. Jesús es la luz del mundo. Luego lo repite otra vez en 3:19 y en otros capítulos más adelante. Y también dice que el que no tiene a Cristo en su vida está en oscuridad. O sea que el término, y es exactamente el mismo término que utiliza aquí, el argumento no podía ser más sencillo, pero a la misma vez es profundo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo estará perdido en las tinieblas espirituales en las cuales el pecado lo ha envuelto, lo ha sumergido, mientras transita por esta vida. Muchas veces la vida se ha comparado a un viaje y durante el trayecto el hombre enfrentará diversas situaciones difíciles que repentinamente amenazan con arruinar su viaje. En este viaje tendremos momentos de alegría y tristeza, de luz y de densa oscuridad, pero todo al final formará parte de aquella travesía por la vida. Pero es indudable que la vida es una jornada muy difícil. Tan difícil es que, como alguien escribiera, no importa qué tanto nos esforcemos en esta vida, de todos modos saldremos muertos de ella. Si la vida es difícil sin Cristo, si la vida es difícil ya de por sí, sin Cristo es completa y absolutamente imposible. Nunca lograremos avanzar en la oscuridad de la vida sin la luz de Cristo. Los discípulos conocían bien aquel lago. Recordemos que varios de ellos eran pescadores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, por lo menos son los que más reconocemos. Así que cruzar aquel lago de una orilla a la otra era una jornada que ellos habrían realizado innumerables veces, especialmente en este sector que era uno de los sectores más angostos del lago. Así que no sería algo nada común para ellos. Y lo que pasa es que en aquel día, ese día sería una jornada muy especial y nunca la olvidaría. Aquella noche oscura sería para ellos una lección especial. Las clases con Jesús no habían terminado. Recuerde que lo mencionamos la semana pasada. Con la alimentación de la multitud ellos estaban siendo probados, estaban en clase. Ahora vendría una prueba más. Una cosa sería evidente aquella noche para estos hombres. Es muy diferente ir por la vida en oscuridad y sin Cristo, aunque se esté familiarizado con el recorrido. Ellos conocían esta ruta a la perfección. Que ir por la vida, aún en la más densa noche, pero con Cristo. La diferencia es como del día y la noche, literalmente hablando. Nosotros, al igual que aquellos hombres, debemos aprender esta valiosa lección. Sin Jesús en nuestras vidas, estaremos en absoluta oscuridad espiritual y el viaje terminará muy mal. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Así que el segundo aspecto que este pasaje nos relata es que sin Jesús en la vida tendremos temor, viviremos con miedo. De repente, como era común en el mar de Galilea, se desató una gran tempestad y esto se debe a la ubicación geográfica de este lago. Este lago se encuentra rodeado de colinas y está como en una valle, por así decirlo, de alguna manera, y los vientos que descienden por estas colinas lo hacen rápidamente y pueden formar en cualquier momento una tormenta terrible, rápidamente. Y como ya les mencioné, aquellos hombres debían estar familiarizados con este tipo de fenómenos. No era la primera vez que los sorprendió una tormenta como esas.
Ya estaban acostumbrados. Sin embargo, aquella noche oscura había algo distinto. Había algo que no encajaba en la experiencia que ellos tenían. El viento soplaba de tal manera que les costaba mucho avanzar hacia su destino. Como ya mencioné, los relatos de Mateo y Marcos añaden más detalles a este pasaje. Déjenme darles un par de detalles más para hacerlo más completo. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, el verso 52 dice que aquella experiencia los sorprendió. Y añade algo que llama la atención, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto su corazón estaba endurecido. Este es un relato, una porción que añade Marcos. Había algo que les había quedado falta de la clase del día, de la multiplicación de los panes, y tuvieron que volver a clase aquella noche. Preste atención. Mateo, en su evangelio, dice en el capítulo 14, a partir del verso 28 en adelante, no lo voy a leer todo, pero creo que todos sabemos, esta historia es muy conocida para todos nosotros, y el detalle que añade Mateo es que Pedro, cuando vio venir a Jesús, quiso salir de la barca, ¿recuerdan? Quiso salir de la barca y caminar sobre el agua, y aquella tormenta lo tambaleaba para lado y lado. Cuando él quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse y empezó a gritar por ayuda, pedir socorro. Y Jesús se acerca y que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que tengan ese detalle en mente. Juan no nos lo da, pero los otros evangelios sí. Así que si entretejemos estos tres relatos, nos daremos cuenta de que aquel viento contrario que se levantó repentinamente representa la oposición del enemigo para que los discípulos no llegaran al otro lado del mar de Galilea para continuar con Jesús en su discipulado y en el ministerio. Una vez más, este viaje al que Jesús deliberadamente los mandó adelante tenía la intención de darles una gran lección acerca de la oposición que recibirían en el mundo y del poder de Cristo para resistir y vencer dicha oposición mientras su fe era probada y aumentada. Nosotros como creyentes nos encontramos muchas veces en situaciones extrañas y difíciles que se interponen en nuestra vida y ministerio. Y ante la severidad de la oposición nos inunda el miedo, la incertidumbre y en principio la presencia de Jesús de manera inesperada y sobrenatural podría llegar a asustarnos. Pero después de un momento el Señor nos traerá la calma. Jesús no siempre calmará las tormentas de la vida. Ojo a lo que le voy a decir, mi hermano. Jesús no siempre calmará todas las tormentas de la vida. No. Porque muchas veces utilizará estas mismas tormentas para enseñarnos a confiar en Él y que nuestra fe crezca, a la misma vez que podremos discernir la oposición que el mundo nos ofrece cada día. El mundo nos resiste cuando queremos compartir el Evangelio. Ese es el viento que viene en contra. La mayoría de las veces Jesús calmará nuestro corazón y dejará que la tormenta arrecie. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Algunas veces calma la tormenta y nosotros quedamos satisfechos, pero la mayoría de las veces calmará nuestro corazón y dejará que la tormenta arrecie. Y por supuesto esto nos produce temor. Nosotros, al igual que los discípulos, pronto nos daremos cuenta de que sin Jesús en la vida viviremos con temor, con miedo. Aquellos hombres se sorprendieron y tuvieron miedo, pero se dieron cuenta que mientras ellos no podían avanzar por la tempestad, quiero que trate de imaginarse esta escena. Ellos están luchando en la barca para avanzar. Sin embargo, de pronto notan que Jesús se acerca a ellos caminando tranquilamente. Ellos no pueden avanzar, pero Jesús tranquilamente va caminando hacia ellos. Y aquí es difícil no ver el paralelismo entre Moisés y Jesús, que es el nuevo Moisés, porque sigue precisamente el relato de la alimentación de la multitud y cómo en el Éxodo Moisés caminó con el pueblo por el medio de las aguas.
Pero no se nos puede olvidar que Jesús constantemente está cuidando de nosotros. Jesús había estado dándose cuenta de la situación, porque Jesús iba por la orilla, había estado orando desde la colina, los vio por donde se fueron, venía por la orilla y los estaba viendo. Cuando los vio en dificultad, se acercó a ellos. Decide ir en su ayuda. De momento, la oposición y las dificultades que enfrentamos cotidianamente nos producirán temor. Pero si cada día reconocemos más y más en nuestras vidas la presencia y el poder de Cristo, el temor a lo desconocido deberá ir desapareciendo de nuestras vidas. En su lugar, en el lugar del miedo, del temor, de la incertidumbre, la fe y el gozo crecerán. Esa fe y ese gozo de tener a Cristo como nuestro Señor nos permitirá enfrentar las dificultades sin dejarnos vencer por el temor. Verso 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual, preste atención, me maravilla todo esto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Así que el tercer aspecto que resalta este relato tan breve es que con Jesús en nuestra vida estaremos a salvo. Y valdría la pena añadir que llegaremos a nuestro destino, seguros. Juan, con maravillosa sencillez, termina este relato, pero menciona dos elementos muy importantes que la presencia de Jesús produjo en ellos. ¿Cuáles fueron los dos elementos? ¿Cuáles fueron las dos sensaciones, los dos sentimientos, las dos emociones que tuvieron los discípulos cuando Jesús llegó a la barca? Primero, tuvieron alegría, se alegraron porque sintieron esa tranquilidad y experimentaron el gozo que Jesús les brindaba. Pensemos una vez más en esto. Aquellos hombres que eran recios y acostumbrados a las inclemencias del tiempo, de repente con Jesús a su lado, ¿se sintieron qué? Seguros. Ya no había razón para tener miedo. Esa es la primera emoción. Tuvieron alegría, se sintieron protegidos. Imagínense 11, 12 hombres adultos que conocían aquel lugar, conocían las inclemencias de la tormenta del lago y con Jesús se sintieron tranquilos, se sintieron seguros. ¿Cuál es el segundo sentimiento? Llegaron a su destino rápidamente. Estos hombres habían pasado una buena cantidad de tiempo aquella noche tratando de llegar a su destino, remando con todas sus fuerzas, pero el viento se les oponía y no se lo permitió. Pero una vez que Jesús entró en la barca, ¿qué pasó? La oposición cesó. Paró el viento y arribaron inmediatamente, sanos y salvos, a donde se dirigían. Pensando en el ejemplo que poníamos al principio en la introducción con lo de los niños y los adultos, cuán diferentes son las cosas cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Si leemos este pasaje con sencillez de corazón, nos daremos cuenta rápidamente que la vida con Jesús es totalmente diferente. Inmediatamente recibiremos oposición, sí. Nuestra fe será puesta a prueba, pero podremos contar con que Jesús estará siempre pendiente de nosotros, nos calmará, nos cuidará y Él personalmente se asegurará de que lleguemos a la tierra a donde Él nos ha mandado que vayamos. Con Jesús en nuestras vidas, el miedo debe desaparecer y debe darle lugar ¿a qué? Al gozo y a la alegría. Llegaremos al lugar a donde Cristo nos dice que debemos marchar y eso es maravilloso, mi hermano. Debe ser reconfortante para nosotros. Ante esta circunstancia nos cuesta creer, a mí y creo que a muchos de ustedes, que todavía allí afuera hay mucha gente que prefiere tratar de llegar a su destino por su propia cuenta y por sus propias fuerzas y por sus propios recursos, antes que invitar a Jesús a sus vidas.
aquellos discípulos crecían espiritualmente con cada lección, con cada acción de Jesús. Así que nosotros no perdamos de vista que hacía unas pocas horas estos hombres habían sido testigos del milagro de la multiplicación. Recuerda que lo mencioné la semana pasada. Jesús se aseguró de que ellos mismos fueran a repartir los panes y a recoger lo que sobró. Y ahora presenciaban cómo Jesús caminó sobre el agua y los conducía rápidamente a puerto seguro sin que el viento, aquella oposición, aquella fuerte tormenta pudiera resistir el poder y la autoridad de Cristo. Piensen lo maravilloso que es esto, mi hermano, lo majestuoso que es esto. Saber que cualquier oposición que enfrentemos en la vida, si Cristo está con nosotros, o mejor, si nosotros estamos con Cristo, no tendrá mayor efecto. Para aquellos discípulos, las clases se ponían cada día más interesantes, pero a la misma vez más intensas. Así es la vida con Cristo, mi hermano. Cada día traerá nuevas circunstancias y algunas de ellas muy emocionantes y otras intentarán amedrentarnos para detenernos de seguir adelante con nuestra jornada, de nuestro camino con Cristo. Pero no podemos olvidar que con Jesús en nuestras vidas estaremos seguros, estaremos a salvo, y sin importar cuán aterradoras parezcan las circunstancias que enfrentemos o cuál sea la circunstancia por la que usted esté pasando en este preciso momento, con Jesús siempre llegaremos al final de nuestra jornada. Y creo que ustedes ya han notado que a mí me gusta mucho lo que escribe William Barclay, y quiero volverlo a citar. Dice aquí, Barclay dice con respecto a este pasaje, dice: aunque no sepamos cómo, con Jesús se hace más corto el viaje más largo y la batalla más dura se hace más fácil. Eso es lo que sucede cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. En este pasaje Juan quería dejarnos una historia sencilla, porque es bien sencilla, pero con mucho contenido espiritual. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, estaremos en oscuridad. También viviremos en un constante estado de terror debido a las dificultades, tanto materiales como las espirituales. Esas dificultades nos impedirán o intentarán impedir que crezcamos en nuestra fe y nos tratarán de impedir que lleguemos al lugar al cual Jesús nos ha enviado para que llevemos a cabo la obra que nos encomendó. No olvidemos que Jesús les dijo: vayan al otro lado. Y Él se quedó. Pero si tenemos a Jesús en nuestras vidas, aunque la oposición arrecie y cada circunstancia será usada por el Señor, ¿para qué? Para demostrarnos y convencernos de su poder, y en el proceso nuestra fe deberá crecer. Con Jesús en nuestras vidas nunca estaremos en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Con Jesús en nuestras vidas no habrá lugar para el miedo, porque su tierna y poderosa compañía echará fuera el temor. Y con Jesús en nuestra vida estaremos a salvo y llegaremos con bien al destino señalado. Nosotros, los que ya hemos confiado en Cristo, lo hemos comprobado, porque ahora andamos en luz. Y el temor ante las incertidumbres de la vida se ha convertido ¿en qué? En una absoluta certeza. Un gozo perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que con Jesús estamos a salvo. Por eso, mi amigo que me escucha esta mañana, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador te sacará primero que todo de la oscuridad espiritual en la que vives. Te quitará el temor que encoge tu corazón y finalmente podrás experimentar el gozo de que Jesús te mantendrá a salvo plenamente, completamente. Además, Él cuidará de tu vida y se asegurará que llegues al destino eterno, correcto, que Él ha prometido. Solo tienes que dejarlo entrar en tu barca, es decir, en tu vida, para que puedas experimentar lo que Jesús
puede hacer en tu vida y contigo. Así que ahí donde está mi hermano, lo voy a invitar a que incline su rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque no estamos solos. Cuando Jesús viene con nosotros, estamos seguros. Padre eterno, te damos una vez más gracias, porque ante la oscuridad de la vida y la oposición que enfrentamos y que pues nos produce temor, Jesús, tú has venido a nuestras humildes barcas, a nuestras vidas, en medio de la tormenta y nos has iluminado y quitado el temor y nos has dado gozo y la seguridad de que llegaremos al destino eterno trazado por ti. Gracias, Jesús, porque contigo en nuestras vidas verdaderamente estamos a salvos. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos convence de que estamos en buenas manos y que llegaremos al destino prometido. En tu nombre oramos y damos gracias, Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia, la bondad, la paz, el amor, la misericordia de Dios les acompañe hoy y siempre. Que tengan una muy feliz semana y muchas bendiciones, mis amados. Les amamos mucho.